Son imágenes de manifestaciones en Japón en contra de la decisión del gobierno de verter al mar el agua contaminada por isótopos radioactivos de Fukushima. Los japoneses enarboraron lemas como "No vertáis al mar el agua contaminada por la energía nuclear" y "No volváis a contaminar el mar" para expresar su protesta. A pesar de las enérgicas oposiciones nacionales e internacionales, las autoridades japonesas mantienen su decisión de verter desde este verano más de 1 millón de toneladas de agua tratada, nombre usado por el gobierno japonés para evitar el uso de la palabra contaminada. ¿Es verter el agua entonces la mejor opción? ¿Qué consecuencias tendrá esta acción por parte de Japón para nuestro medio ambiente y para el ser humano? Estos son los temas de discusión de hoy. Bienvenidos a Diálogo. En el estudio nos acompaña Javier Vergara, comentarista de CGTN. Hola Javier, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Bueno, hoy el tema es un poco preocupante, pues recordamos que desde abril del año 2021 el gobierno de Japón ya anunció su decisión de verter el agua contaminada por energía nuclear de Fukushima al mar. Entonces, esta decisión ha suscitado muchas preocupaciones, muchas oposiciones y cuestionamientos. Entonces, ¿podría contarnos un poco sobre el trasfondo de este asunto y cómo es la situación actual? Sí, podemos remontarnos a aquel año 2011 cuando se produjo el terremoto y el tsunami que provocó daños irreparables en la central de Fukushima. Se fusionaron varios de sus núcleos, por lo tanto se crearon una serie de elementos radiactivos como por ejemplo el tritio, que es un subproducto radiactivo muy difícil de eliminar, o productos tan peligrosos como podría ser isótopos de rutenio, de cobalto, de estroncio, de plutonio. Todos los núcleos de los reactores dañados de Fukushima se enfrían, ¿no? El agua que se utiliza para enfriar estos reactores proviene del mar, y este agua queda almacenada después de pasar por unos circuitos para su tratamiento, que son llamados ALPS, que es un sistema avanzado de procesamiento de líquidos, en los que se quitan algunos de los materiales radiactivos, pero otros no se pueden quitar, como por ejemplo hablábamos del tritio o del carbono 14, y este agua contaminada se está almacenando en 1061 tanques que se encuentran dentro de lo que era la central nuclear de Fukushima. Pero en esos momentos, en la situación actual, lo que más preocupa es la contaminación, este agua contaminada, y es una medida que, como bien señalas, está siendo muy impopular tanto dentro de Japón como fuera, también porque no parece que se hayan tomado las consideraciones necesarias o que se hayan planteado todas las soluciones posibles. Se habla de una especie de atajo por intereses económicos, porque es claro, la medida más económicamente rentable para la compañía que opera la planta y para el gobierno japonés, que son los encargados de gestionar esta tragedia medioambiental. Y evidentemente se pueden tomar muchas otras opciones, no han tenido en cuenta estas otras posibilidades, han dado argumentos un poco laxos, argumentando que esta es la única solución viable, la de verter el agua contaminada al mar, sin tener en cuenta tanto las otras posibilidades científicas como también las protestas generadas tanto por parte de la población japonesa como de organismos internacionales, incluso de los países vecinos, que son los más afectados de manera inmediata, también teniendo en cuenta que el vertido de este agua contaminada puede afectar a nivel mundial, y por lo tanto se han generado protestas a todos los niveles. En abril del año 2021, el gobierno japonés propuso un plan para, presentó, ¿no?, este proyecto, esta intención de verter el agua contaminada en el mar, argumentando que era la opción más realista y
y ha quedado demostrado que existen muchas otras opciones. Hay encuestas recientes que muestran que el 43% de la población japonesa está en contra de esta medida, que el 90% de la población cree que este vertido de agua contaminada al mar va a tener efectos negativos, tanto para la salud humana como para el medio ambiente, y por lo tanto parece que esta decisión de la empresa operadora de la planta y del gobierno japonés no toma en consideración las repercusiones que puede tener a nivel internacional y las peticiones que se hacen desde organismos y desde la población, y por lo tanto va a minar también la confianza en que puede tener la comunidad internacional en esta gestión que está realizando Japón del desastre provocado en la planta nuclear de Fukushima. Se habla, ¿no?, del peligro que tiene tanto para la salud y para el medio ambiente, pero además teniendo en cuenta que va a ser una repercusión de varias décadas, porque la eliminación no es el proyecto de verter este 1.000.000 de toneladas de agua contaminada al mar se realizaría de manera, bueno, pues no de una vez, sino que es un proceso que dura varias décadas, pero que por lo tanto también sus repercusiones van a afectar a varias generaciones, y por lo tanto es necesario tomar ahora la decisión correcta. Sí, sí, exactamente. La principal razón que ha planteado el gobierno japonés al plantear o a publicar su plan de vertir este agua contaminada es que los tanques de almacenamiento de la central nuclear de Fukushima estaban casi llenos. También afirmó que esta es una medida inevitable para el desmantelamiento de las plantas. Sin embargo, también hemos visto que algunos expertos han indicado francamente, usted también ha mencionado, que esta solamente es la medida posiblemente más rentable para el gobierno de Japón y también para la compañía eléctrica de Tokio, conocido como TEPCO. Porque también hay otras medidas, pero, por ejemplo, requiere más dinero para alquilar terrenos para nuevos tanques, etc. Entonces, ¿qué opina usted de esta decisión del gobierno japonés? Sí, lo más preocupante desde mi punto de vista es que hay grandes vacíos de información, se necesitan más datos para tomar cualquier decisión sobre qué hacer, y parece ser que tanto el gobierno japonés como TEPCO, la compañía operadora, están obviando, ¿no?, la falta de información que existe. Hablábamos antes que es una situación sin precedentes. No son vertidos nucleares rutinarios, porque tanto la compañía como el gobierno dicen que es un sistema, ¿no?, este mecanismo de verter agua contaminada o tratada al mar. Es algo que es un sistema factible, ¿no?, dentro de las plantas nucleares, pero no se trata, hay que recordar aquí, que no se trata de un vertido nuclear rutinario. Hablábamos, ¿no?, de la fusión de 3 núcleos, de la existencia de elementos radiactivos que no se van a poder eliminar, y por lo tanto ya ha tenido protestas. Veíamos las protestas en Japón, también protestas y manifestaciones en la República de Corea, que piden una mayor transparencia, una mayor responsabilidad y seguridad al gobierno japonés y a la compañía TEPCO, también por las repercusiones que puede tener no solo para la salud, sino también en el ambiente marino. Hablábamos de una oposición generalizada en Japón, también como en algunos casos no se destaca como el gobierno y la compañía han ignorado su responsabilidad, ¿no? Yo creo que ellos deben ser conscientes de la responsabilidad, de las obligaciones y de los compromisos que han adoptado para en el funcionamiento, en la operación de estas plantas nucleares, sus compromisos morales y legales y obligaciones internacionales, que al final parece que se está negando a responder, ¿no? Está obviando un poco la petición, la preocupación de la comunidad internacional, y bueno, yo creo que existen otras muchas opciones, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, ¿no?, se comenta que se puede liberar vapor, que se puede liberar hidrógeno, que se puede inyectar a la geosfera o enterrarlo subterráneamente. Son varias opciones que también evidentemente pueden provocar
son difíciles también, no hay ninguna solución fácil, pero parece que son mejores, evidentemente, que la de verter el agua contaminada en el mar. El operador de la planta menciona, ¿no?, que se está acabando este espacio y que necesita urgentemente tomar una medida, pero creo que es algo que ya deberían haber previsto. Ellos argumentan que puede llevar mucho tiempo el negociar con gobiernos locales o con propietarios de tierras otras opciones para deshacerse de este agua contaminada, y que por lo tanto creen que lo que necesitan es realizarlo de manera inmediata, pero evidentemente si se sentaran a negociar, o si realmente tuvieran interés, yo creo que podrían pues encontrar otra solución, atendiendo también a las peticiones y a las señales inequívocas de que va a producir un gran desastre, tanto para el medio ambiente como para la salud. ¿Hay algunas informaciones o unas previsiones sobre las posibles como consecuencias o impactos que puede generar el vertido de agua contaminada por la energía nuclear? Después, si por fin el gobierno japonés va a vertirlo más de 1 millón de toneladas de agua contaminada al mar, ¿qué resultados podría generar? Sí, se habla ya de algunos estudios o estimaciones inmediatas, ¿no? En primer lugar, el Pacífico, ¿no?, que es el océano en el que se va a verter el agua, se va a ver seriamente afectado. Ya hay algunas estimaciones que demuestran que si se libera el agua de Fukushima al océano, solo en 7 meses llegaría a la isla de Jeju, de Corea del Sur, y que tocaría luego puntos tan lejanos como la costa oeste de Estados Unidos dentro de varios años, y por lo tanto, atendiendo, ¿no?, a esta posibilidad de que las repercusiones no solo sean a nivel local, sino también a nivel internacional, tanto para el medio ambiente como para la salud, y atendiendo también a lo que hablábamos antes de que es un hecho que afectará a varias generaciones, y que durará también varias décadas, y por lo tanto pues es una estimación, ¿no?, que nada halagüeña de lo que puede suceder, del impacto que va a tener este vertido al mar. Exacto. Bueno, entonces ahora lo que vemos es que el gobierno japonés parece que ha decidido hacerlo. Entonces, desde la perspectiva del derecho internacional, ¿se puede regular este vertido irresponsable del agua radiactiva por parte del gobierno japonés? Claro, hablábamos antes de la dificultad que supone, ¿no?, o de todos los elementos y los requisitos legales a los que hay que atender en estos casos. No debemos olvidar que la decisión de cualquier vertido al mar no es una cuestión doméstica o interna de un país, y por lo tanto en este caso tampoco lo es. No debe ser una decisión tomada solo por Japón, es un problema global, y por lo tanto debe ser presentado a examen para su consideración, también atendiendo a las obligaciones que tiene Japón como operador de la planta a nivel internacional, como el derecho internacional, y por lo tanto, si tanto argumenta, ¿no?, esta posibilidad, ¿no?, también tiene que está contemplada, ¿no?, en los sistemas de eliminación de aguas residuales de plantas nucleares, también debe atender a sus obligaciones en el derecho internacional en la gestión de plantas nucleares. Parece, evidentemente, o ahora en la práctica queda demostrado que es insuficiente poner en la práctica o aplicar en la práctica estas exigencias o en el derecho internacional, básicamente porque se necesitan informes que van ahora elaborándose a medida que el gobierno japonés presenta este plan de verter agua al mar. Parece que no es lo suficientemente ágil, y el gobierno japonés parece que quiere tomar, ¿no?, tomar la delantera para evitar, ¿no?, que los informes o el seguimiento que se hace desde la comunidad internacional
puedan alterar, ¿no?, su plan de verter agua contaminada al mar. Hasta ahora los organismos internacionales lo que están haciendo es velar, ¿no?, o comprobar que Japón está actuando adecuadamente en su sistema de supervisión, que está realizando su proceso de, bueno, pues o su plan de acabar con este agua contaminada de la manera correcta, pero eso es lo que se puede hacer hasta este momento. Parece que no hay una posibilidad de los organismos internacionales de poder bueno, convencerles, ¿no? O parece ser que Japón está haciendo oídos sordos a sus peticiones de que cambie de estrategia. Creo que es un tema bueno, pues nada fácil, que en la práctica está desembocando en esta situación de la que muchos países se están quejando, ¿no? Claro, claro. En Japón vemos que la mayoría de las oposiciones proviene de la industria pesquera. Recordamos que después del accidente de la central nuclear de Fukushima, fue el sector de pesqueros los que fueron impactados fuertemente. Ahora, en su opinión, si Japón vierte agua radiactiva al mar, ¿cuál será el impacto de la industria pesquera de Japón y de los países vecinos? Y para usted, ¿verá esta medida de Japón la confianza mundial en los productos de mariscos de Japón? Sí, evidentemente tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene el sector pesquero dentro de las islas del Pacífico. Y evidentemente la gente o los consumidores van a tener miedo, ¿no? Y un miedo razonable Claro. si se produce este plan de verter las aguas residuales contaminadas de la planta nuclear de Fukushima. Por una parte está el desastre medioambiental y a la salud humana, y también, como no, las repercusiones económicas que va a tener además para la industria de las islas del Pacífico, que es una de sus principales medios de subsistencia, y por lo tanto la vida y el sustento de la población de estas islas va a quedar también en peligro. Principalmente, por ejemplo, podemos hablar de que el oeste y el centro del Océano Pacífico es un centro importante de pesca de atún, y que va a suponer, o que supondría este vertido de aguas residuales, una severa amenaza a los derechos y a los intereses de los isleños, de la industria, y no solo a nivel regional, sino también a nivel internacional, y de los consumidores de todo el mundo. Ya han hablado, por ejemplo, los pescadores de la región japonesa de Tohoku, de los desastres o de las consecuencias de este desastre nuclear de 2011. Se oponen al vertido, acusan al gobierno japonés y al operador. Creo que esto es un dato interesante, de dar marcha atrás a los compromisos que habían realizado previamente. Cuando se produjo el tsunami de 2011, se comprometieron bueno, pues a evitar una catástrofe medioambiental y a tomar todas las medidas necesarias, y así lo hicieron con las comunidades vecinas, y ahora están protestando porque esos compromisos no se están cumpliendo, y por lo tanto piden, ¿no?, que se tomen otras medidas y que no se realice este vertido de agua al mar. Una reciente encuesta señala que más del 90% de los japoneses creen que va a tener unos efectos negativos en la industria pesquera, que hablábamos en concreto, y que el 60% considera que el gobierno japonés no ha dado las aclaraciones o las informaciones suficientes sobre esta situación. Claro, claro. Cabe mencionar que antes de hacer pública su decisión de verter el agua contaminada de Fukushima al mar, parece que el gobierno japonés obtuvo el respaldo de Estados Unidos. El 13 de abril de 2021, nada más anunciar Japón su decisión, el Departamento de Estado estadounidense publicó un comunicado de prensa con el que expresó su apoyo a la decisión del gobierno de Japón y la calificó como un enfoque de acuerdo con las normas de seguridad nuclear aceptadas a nivel mundial. Desde entonces, Japón no ha dejado de buscar apoyos a su decisión, pero sin mucho éxito. La cumbre del G7, que se celebró en mayo, fue considerada por Japón como una oportunidad
para conseguir el respaldo de sus aliados, pero no lo consiguió. El comunicado conjunto de la cumbre solo expresó la bienvenida al desmantelamiento de la planta nuclear de Fukushima, sin mencionar el apoyo a la controvertida medida de Japón de verter al mar el agua contaminada. Javier, entonces, ¿qué opina usted sobre la opinión de Estados Unidos ante la decisión de Japón de verter el agua contaminada al mar? Sí, si hablamos del apoyo que ha dado el gobierno de Estados Unidos a este plan que publicó en el año 2021, parece ser que está atendiendo más a Estados Unidos al hecho de que haya sido Japón el que haya presentado el plan, y entonces parece ser que solo por este hecho le está dando su respaldo, sin atender exactamente a la situación o las consecuencias reales que podría tener esta medida, y por lo tanto, bueno, de hecho, por ejemplo, China pidió a Estados Unidos que reconsiderara su postura, que no lo hiciera atendiendo a la decisión de un país por meramente hacerlo, sino evidentemente tendrían que, bueno, pues considerar cuál es la situación real. Dice Estados Unidos que la decisión de Japón ha sido transparente, que es un enfoque acorde con las normas de seguridad nuclear, pero tanto las autoridades japonesas, otros organismos japoneses, expertos internacionales, señalan que este vertido afectará gravemente al medio ambiente marino, a la salud de los países vecinos, que las aguas no necesitan ser más purificadas, más tratadas, y que por lo tanto, bueno, pues es un factor que parece que Estados Unidos no se ha parado o no ha querido pararse a reflexionar, y que por lo tanto, bueno, se insta, ¿no?, a Estados Unidos a que reconsidere su postura, y a que no apoye o que no realice este apoyo, y también no intente no difundir que otros países adhieran a este plan, porque se considera que realmente no está evaluando o no quiere evaluar las repercusiones que puede tener. Incluso hablamos en su propio país, ¿no?, hablamos de la llegada del agua a la costa oeste de Estados Unidos, y por lo tanto es una situación que evidentemente sobre la que debería reflexionar. Claro. Además, por otra parte, desgraciadamente para los habitantes de la región del Pacífico, afrontarse o hacer frente a peligros nucleares no es algo nuevo. Ya están familiarizados con la contaminación nuclear. Debemos recordar que del año 1946 a 1958 Estados Unidos realizó 67 pruebas nucleares en las Islas Marshall, provocando una contaminación ambiental sin precedentes y riesgos para la salud a largo plazo. También se realizaron por parte de Estados Unidos pruebas de armas biológicas que se arrojaron a 130 toneladas de tierra en un sitio de pruebas, según un informe de Los Angeles Times del año 2019, y por lo tanto también atendiendo a el efecto que ha causado el propio Estados Unidos en la contaminación radioactiva en la zona, debería ser mucho más también responsable en este caso y tomar una postura realmente científica y asumir la responsabilidad atendiendo a lo que realizó en el pasado, y no tomar a la ligera esta situación que plantea una gran catástrofe medioambiental y para la salud. Claro. Bueno, la cumbre del G7 celebrada en Japón a finales de mayo de este año tomó como sede la ciudad de Hiroshima. Sabemos que fue una de las ciudades donde durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos lanzó una bomba atómica. Entonces, esta decisión fue considerada como una encarnación de la estrategia política del primer ministro japonés Fumio Kishida de promover el llamado mundo desnuclearizado. En su opinión, el vertido al mar del agua contaminada por energía nuclear de Fukushima contradice la imagen que el gobierno japonés busca establecer o presentar al mundo exterior de su gobierno.
Sí, evidentemente es una contradicción plena, ¿no? Como bien señalas, Japón ha tratado de buscar apoyos en foros internacionales por afinidad política o por intereses económicos o estratégicos, pero también tenemos que tener en cuenta el peligro que supone la representatividad de estos foros internacionales en los que Japón pretende llevar adelante su plan. Mencionabas esta cumbre del G7 en la que Japón ha intentado, bueno, pues tomar más aliados para que estén a favor de este plan, pero debemos recordar que, por ejemplo, el G7 no representa ni la voz ni los intereses y derechos de muchos de los países de la región y del resto del mundo, y por lo tanto no puede, ¿no?, jugar o ejercer la influencia que puede tener. De hecho, la propia cumbre del G7 finalmente tampoco le dio el respaldo absoluto, le dio una especie, bueno, como de aprobación parcial, pero sin hacer referencia concretamente al plan de vertido de agua contaminada, y por lo tanto no consiguió tampoco el éxito, ¿no?, que pretendía a la hora de presentar su plan de vertidos al mar. Claro. Y por lo tanto queda demostrado que no se ajusta a la realidad y que tampoco está cumpliendo los compromisos que debería tener en este caso ante la comunidad internacional por la gestión de esta planta nuclear. Sí, claro. Ahora tenemos muchas organizaciones internacionales. En su opinión, ¿cómo deberían estas organizaciones internacionales, como el Organismo Internacional de la Energía Atómica o las Naciones Unidas, desempeñar un papel más activo ante estos posibles desastres del medio ambiente? Sí, en estos momentos el grupo de tareas de la organización de la OIEA está elaborando un nuevo informe. Hablábamos antes, ¿no?, de qué es lo que pueden hacer los organismos internacionales para abordar este tema. Se está, bueno, pues evaluando, ¿no?, y comprobando que la gestión que está realizando el gobierno japonés y la compañía TEPCO está sujeta a la supervisión que está realizando además la Autoridad de Reglamentación Nuclear de Japón, pero básicamente parece ser que no pueden hacer en estos momentos nada más, ¿no?, simplemente que la compañía está cumpliendo los requisitos del organismo supervisor de la energía nuclear del país, pero se siguen realizando desde la OIEA un seguimiento que se viene realizando desde el inicio de este desastre nuclear, pero parece ser que en estos momentos no se puede hacer nada más, ¿no?, simplemente comprobar que se está cumpliendo lo que pide el organismo regulador, ajustándose a la normativa, pero desde luego parece que, bueno, que no pueden atender desde la OIEA las peticiones que están haciendo otros países o otras entidades. Se quiere, ¿no?, establecer, tal y como acordó, se comprometió la autoridad de reglamentación a establecer unos límites a esta descarga, también a delimitar cuáles serían sus operaciones y sus condiciones, y parece que todo este trabajo burocrático no está atendiendo de forma inmediata a las preocupaciones de la comunidad internacional sobre las repercusiones que puede tener a largo plazo este vertido al mar. Claro, claro. Entonces exhortamos al gobierno japonés a tomar la decisión y las acciones, aplicar las acciones de una forma más responsable y con mayor cautela para resolver estos problemas. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Gracias. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.